Esta es la herramienta top de este año 2026, 4 en 1, que debes tener en tu taller de electrónica. Incorpora una pantalla con tecnología de fluorescencia digital que simula la pantalla de un osciloscopio de fósforo digital. Permite mejorar la precisión a través de la escala de grises y además con la opción de temperatura de color vas a poder medir grandes señales a una gran exactitud. Te muestro algunas características importantes de esta gran herramienta. Así que si deseas conocer un poco más de esta gran herramienta, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Estamos acá con nuestra estrella, esta herramienta top, cortesía de la empresa FNIRSI, el modelo DPO-S 350P. Se trata de una herramienta 4 en 1, que no debe faltar herramienta que trae. Esta es la herramienta top de la marca FNIRSI porque incluye 4 modalidades de uso, es decir, 4 funciones. Es un osciloscopio de 2 canales de hasta 350 MHz. Es un generador de señales que puede entregar hasta 14 tipos distintos de forma de onda. Es un analizador de la respuesta en frecuencia. Y finalmente es un analizador de espectro. ¿Qué lo hace distinto a esta herramienta de un osciloscopio convencional? Este equipo tiene la tecnología de fósforo digital, es decir, simula un osciloscopio con pantalla de fósforo. De ahí el nombre, ¿no? DPO-S viene de Digital Fósforo Osciloscopio, es decir, un osciloscopio de fósforo digital. 350 viene de 350 MHz, que es el ancho de banda del osciloscopio, y P de fósforo. ¿Y qué es lo que hace distinto a un osciloscopio de fósforo, un antiguo osciloscopio de fósforo de los modernos osciloscopios digitales que hemos revisado aquí en mi canal de YouTube de diferentes marcas? Es que los osciloscopios basados en fósforo tienen una pantalla que está recubierta por fósforo, muy parecida a una pantalla de tubos de rayos catódicos, en donde los electrones chocan contra el fósforo y se produce una incandescencia internamente. Ese tipo de osciloscopios de fósforo te permiten obtener una señal con una mejor precisión, y no solamente ello, te permiten ver señales que un osciloscopio digital convencional no te permite ver. Ahí está el detalle, ¿no? Y vamos a tratar de demostrar esto en la parte final, en la parte práctica de este video. Un osciloscopio basado en fósforo, o aquellos osciloscopios de fósforo, como les suelen llamar, es totalmente distinto en tecnología a un osciloscopio digital convencional. Este equipo, el FNIRSI, el modelo DPO-S 350P, simula un osciloscopio de fósforo porque tiene un fósforo digital, en la tecnología interna que trae la pantalla de esta tablet, que en sí es una herramienta 4 en 1, como les decía. Es un osciloscopio de fósforo digital, es un generador de señales, un analizador de frecuencia y un analizador de espectro. ¿Qué es un analizador de respuesta de frecuencia? Es una herramienta que te va a poder permitir analizar, por ejemplo, los filtros pasa baja o pasa alto. Y un analizador de espectro es ampliamente usado para poder validar los filtros EMI, por ejemplo, los filtros de radiofrecuencia y otro tipo de filtros. E incluso te va a poder permitir poder observar armónicos. ¿Se dan cuenta? O sea, este equipo
es un equipo 4 en 1 de última generación de herramienta top de esta marca FNIRSI. En la parte posterior, ¿no?, podemos observar algunas características técnicas a nivel del osciloscopio, el generador de señales, a nivel de la sección del analizador de la respuesta en frecuencia y finalmente del analizador de espectro, que vamos a ver esas características luego aquí en este video. Vamos a abrir la caja para ver qué es lo que trae y podemos observar, miren acá, podemos observar que viene una maletita de nylon bastante robusta. Vamos a ponerlo esto por acá. Vamos. Y ahí pueden observar esta maleta de nylon robusta, de muy buena calidad. Ahí pueden observar FNIRSI. Vamos a abrir la maleta para ver qué es lo que trae. Un pequeño unboxing rápidamente. El pequeño manual de funciones en 3 idiomas. Recuerdo haber visto inglés, español y portugués en 3 idiomas. Un manual a colores, un manual de usuario a colores. Muy, pero muy interesante. La verdad que no lo he leído porque simplemente viendo las características técnicas y revisando algunas funciones es más que suficiente. El pequeño certificado de control de calidad. Acá tenemos a nuestra estrella, la herramienta top, que vamos a verla luego. ¿Qué más trae? Trae el adaptador de corriente para poderlo alimentar, que lo vamos a ver luego. Vamos a ponerlo, vamos a retirar todo primero. Trae el cable para el generador de señales, el cable USB tipo C a tipo A, ¿no?, para la alimentación de este equipo, y finalmente un juego, vamos a retirar esto, un juego de puntas de prueba que vamos a empezar en estos momentos a descifrar rápidamente. Vamos a empezar por las puntas de prueba. Trae 2 puntas de prueba, ¿no?, 2 puntas de prueba con unos separadores de anillo y para modificar la impedancia interna para la calibración, aunque este equipo ya viene calibrado, unos separadores de ajuste, ¿no? Trae 2 cables, digamos 2 puntas de prueba, ¿no? Lo importante, estas son las puntas de prueba convencionales. Lo importante aquí es que esta herramienta te permite leer señales de hasta 350 MHz. Como les decía, y aquí pueden observar la certificación de este cable, esta punta de prueba de 350 MHz. La única diferencia es que este equipo, ojo con el detalle, este equipo te permite dar una atenuación de las puntas de prueba desde 1X, 10X y 100X, pero estas puntas de prueba vinieron, si bien es cierto, a 350 MHz, pero solamente soportan X1 y X10. Ahí están viendo, X1 y X10 no soportan X100. Hay puntas, yo tengo una punta de prueba especial que me mandó el proveedor hace un tiempo atrás, que era X100, ¿no? Hay que tener en cuenta ese detalle. Si quieren una punta de X100 tendrían que adquirir una punta especial que obviamente trabaje hasta 350 MHz. Estas son las puntas convencionales, las puntas de prueba. Les decía que venía el adaptador de corriente. Este equipo utiliza un voltaje de alimentación de 3.7 voltios a 5 voltios. Aquí pueden observar, ¿no? Aquí pueden observar este cargador de viajero que permite 5 voltios y hasta 3.4 amperios. Acá, 5 voltios hasta 3.4 amperios. Es un dispositivo robusto. Vamos a conectar el cable USB y el otro extremo para cargar internamente la batería, porque este equipo trae una batería. Y luego les hablaba del cable BNC en un extremo un conector BNC y en el otro extremo 2 cocodrilos para poder entregar la salida del generador de señales, que lo vamos a ver luego. Y finalmente acá tenemos a nuestra estrella, este equipo impresionante que, les voy a ser sincero, de todas las herramientas que yo he revisado de esta marca FNIRSI, esta herramienta es la herramienta top, ¿no?, la herramienta estrella, porque la funcionalidad de este equipo que trae es impresionante. Vamos a hablar de algunas características técnicas. Bueno, acá se me salió voy a retirarlo, ya que ya se salió, voy a retirarlo. Ahí, están viendo, el equipo es completamente nuevo. Vamos a hablar de algunas características técnicas físicas de este equipo rápidamente. Se trata de un equipo que, como les decía, está basado en la tecnología de fósforo digital, ¿no? Simula un osciloscopio del tipo fósforo, que son osciloscopios mucho más precisos y de alta gama, para poder leer señales que un osciloscopio normal no lo permite leer.
Trae una pantalla táctil touch capacitiva como esta, de 7 pulgadas. La pantalla tiene una área de 7 pulgadas de diámetro. Viene con 4 idiomas para poderle configurar en chino, en inglés, en ruso, y no solamente ellos, sino también en portugués. La resolución de la pantalla es 1024 por 600 píxeles, ¿no? La resolución, una resolución bastante aceptable. Este equipo soporta una tecnología de pantalla IPS que permite mirar de diferentes tipos de ángulos, es decir, no necesitas verlo, ¿no?, así, en forma recta, sino también lo puedes ver desde un ángulo o de otro ángulo. Es una pantalla bastante especial, como vamos a ver luego. Soporta el upgrade de firmware, no le he actualizado, pero lo voy a hacer después. Les voy a dar algunos tips para actualizarlo. Incorpora una batería de litio de 3.7 voltios, 8000 mAh, que permite una autonomía de hasta 3 horas de uso continuo. Es decir, una vez que la cargamos, nos permite utilizarlo hasta 3 horas de uso continuo. Y finalmente su consumo total es de 10 watts, ¿no? Vamos a ver rápidamente las características físicas. En los extremos tiene unos protectores ahí están viendo celestes, ¿no? Acá al lado izquierdo tiene unas figuras de una especie de triángulos, pero a decir verdad, esto es solamente decorativo porque esta es una luz que se enciende, una luz, como lo vamos a ver, celeste. Acá también tiene lo mismo, ¿no? Pero lo importante es que esta luz del lado derecho se va a encender en rojo cuando estamos cargando la batería interna, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado tenemos el botón de power. El botón de power se va a activar y desactivar con un solo toque, es decir, cada vez que toquemos se enciende. No necesitamos mantenerlo presionado, simplemente tocándolo se enciende y tocándolo nuevamente se apaga. Estos son usos decorativos, como les decía. Y finalmente el puerto de entrada USB tipo C para cargar la batería interna, y no solamente ello, cumple dos funciones: cargar la batería interna y también realizar el upgrade de firmware. Y finalmente en la parte superior tenemos los dos canales, canal 1 y canal 2, de 350 MHz. Y finalmente el puerto, ¿no?, estos son puertos de entrada, y el puerto de salida para el generador de señales, ¿no?, aquí a la derecha, como estamos viendo ahí. Es un puerto del tipo BNC que vamos a conectar en estos momentos. Vamos a empezar en estos momentos a hacer la configuración. Ahí vamos a poner primero el cable del generador de señales acá, ¿no? Vamos a utilizar uno de los dos cables para la prueba inicial. Aquí en el canal 1, lo vamos a poner en el canal 1, acá, el canal 1, ¿no?, ahí. Y no solamente ello, ojo con el detalle, en la parte posterior, algo importante, ¿no? Tiene su sistema de refrigeración basado en un pequeño ventilador, un ventilador que refrigera internamente, porque este equipo consume hasta 10 watts, o sea, no es tan poco realmente. Y para que no se caliente, tiene un ventilador que genera un cierto tipo de aire para poder ventilar la parte interna. Y no solamente ello, tiene un parante, están viendo, un parante, ¿no?, la parte posterior. La verdad que la calidad es bastante buena, están viendo. Una sola posición, ¿no? Una sola posición, ahí, una sola posición. Entonces, lo que voy a hacer en estos momentos es conectar los cables. Como vamos a ver en estos momentos, voy a conectar los cables del generador de señales, ¿no? Aquí, tierra con tierra, ¿no? Tierra con tierra. Y aquí la punta principal acá, ¿no?, al positivo o al rojo. Y vamos a encender el equipo para empezar con la parte técnica, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Vamos a encender, pero voy a tratar de poner la cámara en otra posición para poderle mostrar directamente la parte frontal de esta impresionante herramienta. Bien, nuevamente con ustedes estamos listos para empezar con la parte técnica, las configuraciones. Vamos a ver directamente en esta primera sección toda la configuración a nivel del osciloscopio y el generador de señales. Ok, vamos a empezar encendiendo el botón de power acá a la derecha. Hemos conectado los dos cables, ¿no?, el generador, ¿no?, como les decía, y la entrada del osciloscopio canal 1. Vamos a encender acá. Una sola vez, nomás presionamos. Se encienden las luces de color azul. Y ahí pueden observar que rápidamente ya reconoció una señal. Le voy a dar la A de automático para que me muestre en modo automático la señal que yo voy a poder detectar de manera automática. Aquí en 50% voy a llevar el trigger del 50% para que la señal se estabilice.
Ahí se estabilizó. Vamos a hablar de algunas consideraciones técnicas de este osciloscopio. ¿Qué funcionalidad trae? Este es un osciloscopio, como les decía, de fósforo digital, de 2 canales, ¿no? 2 canales de canal 1 y de canal 2. Tiene un ancho de banda de 350 MHz para un solo canal. Si vamos a utilizar 2 canales, el ancho de banda va a variar, ya no va a ser para ambos 350 MHz, solamente los 350 MHz se habilita por defecto para uno de los dos, ¿no? Ojo con el detalle, lo vamos a demostrarlo después. Ese es por un punto. Lo otro, el máximo sampling rate es de 1 GSPS. La atenuación de las pruebas, como les decía, es 1X, 10X y para este caso 100X. Trae hasta 12 tipos distintos de parámetros de medida, realizando mediciones, valga la redundancia, de hasta 12 tipos distintos de medidas. Lo vamos a ver después. Puede almacenar hasta 50 screenshots, es decir, hasta 50 imágenes que podemos capturar. Y no solamente ello, puede almacenar formas de onda de hasta 500 grupos. La verdad que es bastante. Es decir, trae internamente una memoria que es más, vamos a poderla formatear, un pequeño disco interno que trae. Ahí sí, verdad, es un disco electrónico, es un disco físico, no es un disco convencional de platos, es una memoria interna que trae, tipo USB, en donde almacena las fotos que después la podemos ver a través de un browser. ¿Ok? Y finalmente soporta, como les decía, la tecnología de fluorescencia digital. Simula un osciloscopio de fósforo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con cada una de las opciones rápidamente para que lo tengan en cuenta. Ahorita yo ya he detectado la señal del generador, ¿no? Que vamos a ver después. Y vamos a ir primero a la opción de System o Sistema, ¿no? Acá tenemos varios seteos de configuración. La primera opción, que es Configuration Settings, puedo yo ver hasta en Power On Configuration hasta 5 tipos de configuraciones que yo puedo presetear. Es decir, yo puedo tener mis parámetros de medida y mis cálculos ya establecidos, y a través de esta parte en Configuration Settings yo puedo salvar, leer la configuración o incluso decirle en qué configuración el osciloscopio a la hora que yo lo enciendo se active. Interesante, ¿no? Eso es por un lado. Luego tenemos la calibración del sistema, que para este caso no es necesario porque ya el equipo viene calibrado de fábrica. ¿Qué más trae? Tenemos la conexión al USB. Aquí yo conecto el cable USB tipo C y el otro extremo lo conecto a la computadora y me va a generar un disco duro local en mi computadora, de manera tal de que yo voy a poder tener acceso a la parte interna para poder hacer el upgrade de firmware. Los archivos de firmware se descargan de la página del fabricante, en este caso FNIRSI. Es un archivo imagen, se copia directamente de la computadora a esa carpeta USB y luego se reinicia el equipo y automáticamente el equipo se va a actualizar con la última versión que hayan descargado. Así de simple, ¿no? Voy a return. Lo importante es que este equipo es 100% táctil, como les decía, están viendo. Ahí estoy ampliando el tiempo por división, ¿no? 100% táctil, no necesito botones ni nada por el estilo, todo es táctil. Ojo con el detalle. Bien, entonces tenemos el USB Connect que les decía para lo que es el upgrade de firmware. Tenemos el Automatic Shutdown, es decir, el apagado automático. Está ahorita seteado a 1 hora, pero si ustedes no quieren, lo ponen en off. Es decir, si yo quiero que después de 15 minutos de inactividad, que yo no utilice, no toque nada a la pantalla, automáticamente el equipo se apague, lo pueden hacer desde esta opción de configuración. Yo lo voy a poner en off para que no me esté pidiendo shutdown, ¿no? Y esto obviamente, dependiendo de la configuración, va a salvaguardar la vida útil de la batería. Como les decía, este equipo trae una batería interna de litio de 3.7 voltios con una capacidad de hasta 8000 mAh, que te da una autonomía más o menos de 3 horas, ¿no?, de uso. Yo le he cargado previamente porque estaba haciendo pruebas, ahí les estoy mostrando. Tenemos el seteo del idioma, seteo de idioma. Tenemos 4 idiomas: el chino, están viendo, el inglés, el ruso y el portugués, ¿no? O sea, lo vamos a dejar en inglés para nuestra configuración, ¿no? En inglés. Los seteos de fábrica para resetearlo. Si yo hice una mala configuración o algo y no sé cómo regresarlo a lo volver por defecto, le doy aquí en Factory Setting y le digo confirmar y lo va a dejar a la configuración por defecto de fábrica. Y luego de ello, en System tenemos el Disk Formatting, lo que le decía, el formateo del disco, para poder borrar todo la memoria interna en donde se almacenan las imágenes
y las pantallas que hemos grabado previamente. ¿Ok? Eso es con respecto a System. En Function tengo alguna funcionalidad. Por ejemplo, yo puedo, miren lo que les hablaba, ¿no? La luz de la forma de onda, ¿no? Está en 50% acá, lo que les hablaba, ¿no? Miren la señal que me está entregando el generador. Voy a adelantarme acá, podemos ver la señal del generador, ¿no? El generador de señales me está entregando una señal, vamos a ver, una señal cuadrada, ¿no? Acá, una señal cuadrada, pero esta línea, ¿no? Vamos a utilizar un pequeño desarmador. La línea acá, la línea de los bordes no se nota porque este es un osciloscopio que tiene tecnología digital de fósforo que simula un osciloscopio de fósforo y los bordes del pulso, tanto de subida como de bajada, no se aprecian. Y con esta opción de función Light, Waveform Light, yo puedo reducir, miren, prácticamente ya no se nota los extremos del flanco de subida y del flanco de bajada, o le puedo dar mayor al 50%, que es lo que tenía. Miren ahora, y ahora ya se está notando, ¿no? Ahí están viendo, ahora se nota los extremos, y la verdad que es impresionante. Ahí pueden observar una señal cuadrada perfecta, entregada por el generador de señales aquí, generador de señales a un, en este caso es 1 kHz o 1000 Hz, miren la frecuencia acá, una amplitud de 1 voltio de pico a pico, miren acá, 1.15 más o menos de pico a pico, ¿no? Un offset, bueno, que eso no lo solemos utilizar, y el duty cycle 50%, y acá vamos a observar que no veo el duty cycle, que lo vamos a ver luego, ¿no? Les voy a explicar cómo realizar el cambio del duty cycle aquí con la parte de measure. Entonces yo desde aquí con function yo puedo darle más brillo a los bordes, ahí está, ahí están viendo, más brillo a los bordes del flanco de subida y el flanco de bajada, tal cual como si fuese un osciloscopio de fósforo, ¿no? ¿Por qué? Porque este equipo simula con la tecnología de fósforo digital un osciloscopio de fósforo. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo más o menos aquí en 63%, ¿no? Para que no haya distorsión. Incluso yo podría aumentar o habilitar la temperatura de color. Acá, miren, la temperatura de color lo podría habilitar. Bueno, vamos a bajarle un poco más esto. Ahí. Y ahí están observando la temperatura de color para poder ver algunas definiciones de la señal cuando esté en bajo o cuando esté en alto. Ahí están viendo. Estamos hablando ya de un equipo distinto, no hablamos de un equipo convencional. Este no es un osciloscopio que solemos tener digitales de hoy en día. Esta es otra tecnología avanzada, 4 en 1 como les hablaba, ¿no? Por eso la funcionalidad es distinta y obviamente es un precio distinto, ¿no? Tenemos el modo de display XY para poder ver las imágenes de lisajos, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, de repente después vamos a mostrarles esa funcionalidad. En este caso lo vamos a deshabilitar. Voy a deshabilitar la temperatura y el color para que no se muestre. El background grid, yo puedo habilitar o deshabilitar el fondo, que son líneas, la cuadrícula, yo le puedo deshabilitar aquí en off y ya no tengo la cuadrícula. Ahí están viendo, ya no tengo la cuadrícula. Para este caso lo voy a dejar con la cuadrícula para poder ver, en todo caso, las configuraciones y no solamente ello, las medidas que vamos a hacer después. Puedo obtener una captura de la salida, ¿no? Por acá, por ejemplo, yo puedo capturar la salida, ahí, guardarlo, y luego lo puedo ver, ¿no? Por ejemplo, ese es por un lado, pero ahí ya me habilitó los dos canales. Algo importante, como les decía, tengo dos canales, el canal 1, que es el que he conectado, ¿no? El generador, la salida del generador de señales, el canal 1, la entrada, le hemos habilitado, pero ahorita al hacer esa jugada ya me habilitó el canal 2. Entonces yo regreso acá, puedo cambiar los canales, canal 1 y canal 2. El canal 1 es el amarillo y el canal 2 es el celeste, como están viendo ahí. Y si yo quisiera habilitar o deshabilitar uno en la parte inferior, ¿no? Vamos a saltarnos acá a la parte inferior, yo hago clic aquí y aquí yo puedo habilitar o deshabilitar el canal. Yo voy a deshabilitar el canal 2, ¿no? Lo voy a deshabilitar, le doy off y ya no aparece el canal 2, ¿no? Si bien, incluso está en dimming acá, en dimming, si yo quiero lo vuelvo a habilitar, ¿no? Y si yo quisiera podría deshabilitar ambos. Ahora voy a canal 1 y lo deshabilito, ya no tengo nada, están viendo, no muestro nada. Voy a dejar el canal 1 habilitado, ¿no? El amarillo, canal 1 habilitado para esta sección del video. Entonces, como yo les decía, yo desde aquí puedo capturar la señal de salida y también tengo la opción de analizador de respuesta en frecuencia, que lo vamos a ver después, ¿no? Ahí pueden observar para poder, por ejemplo, medir
los filtros pasa bajo o pasa alto. Esto lo vamos a ver probablemente al final. Ya vamos a entrar en detalle después. Este video es un poco extenso. ¿Ok? Y también tenemos el analizador de espectro en el canal 1, ahí están viendo, para poder, por ejemplo, validar señales como los armónicos, como les decía. Este equipo te permite trabajar con armónicos y detectarlos, algo que no se suele detectar con un osciloscopio, y no solamente ello, también te permite realizar mediciones de señales de radiofrecuencia y señales de los filtros EMI para que lo tengan como referencia. Para eso se utiliza la función del analizador de espectro, que en este momento no lo vamos a ver. Vamos a ver rápidamente qué más tenemos. Esto es a nivel de función, ¿no? Acá yo puedo tener la función a nivel de los canales, el canal 1, ¿no? O canal 2, eso ya depende de cada uno, ¿no? Vamos a regresar acá a Return. Y ahora vamos a Measure, lo que les hablaba, ¿no? En Measure Measure en inglés es de medida, yo puedo seleccionar qué es lo que deseo medir, ¿no? Por ejemplo, de esta señal yo quiero medir el duty cycle positivo, acá, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Yo, de esta manera, en el canal 1 o en el canal 2. En el canal 2 solamente quiero medir el voltaje de pico a pico y el voltaje de RMS, ¿no? Y aquí yo ya tengo los parámetros en la parte inferior, ¿no? Nuevamente voy a Measure, y yo de aquí, por ejemplo, tengo el voltaje mínimo, acá a la derecha, el voltaje promedio, acá están viendo, el voltaje RMS o Root Mean Square, que para una señal digital por lo general no se suele utilizar, para que lo tengan en cuenta simplemente. El voltaje pico a pico sí, es 1.15, como les decía, el generador me entrega 1 voltio, ¿no? Vamos a ver, el generador me entrega 1 voltio. Incluso yo aquí, yo lo podría cambiar, por ejemplo acá le voy a dar 2 voltios, ¿no? Y ya cambió, ¿no? Ya cambió vamos a darle automático para que lo detecte. Ahí está. Y ahora el voltaje de pico a pico es ya no 2 voltios como se veía ya, acá es 2.17, va fluctuando. Pero algo importante aquí a nivel de la señal digital es que yo aquí en el generador le estoy entregando una señal de 1 kHz. Yo puedo variar esta señal acá, ¿no? Me muevo y voy a llevarlo por ejemplo, vamos a llevarlo acá a 0 y lo voy a llevar a 10 kHz. Vamos a llevarlo a 20 kHz ahí. Y automáticamente ya lo detectó, miren acá, 20 kHz. Vamos a darle automático para que lo detecte mejor. Ahí están viendo. Está variando porque el trigger, la señal del trigger está abajo. Voy a llevarle al 50% la señal del trigger. Y ahora lo que les hablaba, ¿no? 50% del pulso positivo que hemos habilitado, y el duty cycle acá tenemos 49.99. Tenemos 20 kHz de frecuencia que me está entregando, 20 kHz o 20.000 Hz, que es lo mismo, 20 kHz, y el duty cycle del 20% que ya lo tenemos habilitado, que le hemos habilitado acá con Measure. Ahí hemos habilitado el duty cycle positivo. Yo puedo habilitar el duty cycle negativo. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape, de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube, ¿no? Y también el tiempo, como les decía, y aquí ahora ya tengo el tiempo en microsegundos, ¿no? Y el duty cycle 49.99, y no solamente el positivo, sino también el duty cycle negativo, que lo estamos viendo ahí, acá, menos 50, ¿no? Acá están viendo los dos duty cycles. Ahora, ¿qué sucede si yo desde aquí modifico el duty cycle, ¿no? Modifico el duty cycle, ya no quiero que sea 50, sino que sea 80, ¿no? ¿No? Ahí, 80%, miren, duty cycle positivo 80, 20 negativo, ¿no? Yo aquí ya tengo, acá en function, voy a aumentarle para poder ver ahí, por ejemplo, estoy viendo el pulso de caída, miren, ¿no? Pero muy idéntico a un osciloscopio de fósforo, ahí están observando, ¿no? De esta manera yo ya voy generando mis parámetros de medida. Incluso yo podría guardar la configuración aquí, como lo hemos visto aquí, ¿no? Salvar la configuración, y la próxima vez que yo encienda va a cargar la configuración con estos valores por defecto de medida, ¿no? Como les hablaba, ¿no? Ese es en Measure.
Esto mismo lo puedo hacer a nivel del canal 2 si así lo desee. Por ejemplo, si yo tengo habilitado BRMS y BBP en canal 2, yo habilito el canal 2 acá, ¿no? Canal 2 lo voy a habilitar, ¿no? Y ahora miren, el canal 2 es en azul, BPP y RMS, ¿no? Lo que les hablaba, ¿no? BPP y BRMS ya lo tengo habilitado, me lo muestra porque le he habilitado el canal, ¿no? Ahí está. Ahora lo estoy deshabilitando para dejar solamente el canal, en este caso el canal 1. Vamos a bajarle un poco, ahí. Bájalo ahí, cerca de 50. ¿Ok? Automático para que lo detecte. Luego, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? De ahí les voy a explicar las opciones de por acá. Simplemente aquí lo estoy haciendo para que ustedes vean. Miren, la señal. Vamos a modificar el duty cycle. Vamos a regresarlo al... Vamos a mandarlo al 95%. Vamos acá. 94%. Ahí está. 94%. Miren el pulso. ¿Sí? Es el 94% de la señal está en alto y solamente un 6% de la señal está en bajo, que es la parte inferior, ¿no? En la parte inferior. Entonces, ahorita la carga, si estuviésemos en una carga, podríamos observar de que la carga está encendida a su máxima KC, su máxima potencia. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un duty cycle de, en este caso, un duty cycle muy elevado, como les decía, ¿no? Del 94% del duty cycle de la señal, ¿no? Ahora, vamos a ver acá. Ahí está, ya lo estabilizamos. La verdad que es impresionante, este equipo es impresionante porque me permite hacer una serie de cambios y variaciones. Vamos a regresarlo nuevamente a... Vamos a regresar acá al 50%, con el 50%, ahí. Ok, este es Measure, ¿no? Puedo medir, puedo realizar, habilitar los tipos de medida que quiero hacer. Y en Browse yo podría ver o moverme sobre las pantallas que he capturado. Por ejemplo, yo tengo esta imagen, ¿no? Esta señal, y yo quiero hacerle un screenshot, es decir, tomarle un pantallazo. Le doy screenshot y automáticamente ya me lo guardó. Quiero ver, esa es una señal. Voy a cambiar el tipo de señal. Ahora yo no quiero que sea una señal cuadrada. Ahora yo quiero que sea una señal analógica. Ahí están viendo, una señal analógica. Miren, miren la calidad de la señal. Ahí les estoy mostrando. Es una señal realmente pura. Una señal digital 100% pura. Ahí están viendo. Y entonces ahora lo que voy a hacer es, ahí, quiero tomar una captura de esta pantalla, por ejemplo ahí, quiero tomar una captura, le doy un screenshot, miren, y ahora ya tengo dos, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a Browse y voy a Picture Browse y ahí tengo las dos señales, ¿no? Pero son imágenes, simplemente son pantallas, un screenshot es una captura, una foto de ese instante, de ese momento, ¿no? Simplemente es para verlo y luego después si yo quisiera la podría analizar, pero de manera plana, ¿no? Ahora, por ejemplo, voy acá, retorno, regreso a las dos, quiero borrar una, la selecciono, vamos a regresar, retorno, ¿no? Quiero seleccionar todo, le doy Select All y luego le doy Delete, confirmo, y ahí ya borré las dos, ¿no? Ya no tengo nada, ¿no? Ahí ya regresé a la pantalla original. Ok, entonces, ¿qué más? Ese es para salvar un screenshot, pero también yo podría salvar las medidas a nivel de los cursores. Por ejemplo, yo quisiera, por ejemplo, ¿no? Esto es una señal, ¿no? De 20 kHz, ¿no? 20 kHz, un voltaje de pico pico de 1.99. Yo quiero medir esa frecuencia, ¿no? Eso ya lo hemos visto en otros videos, pero se lo voy a repetir aquí rápidamente para que vean cómo funcionan los cursores. Por ejemplo, yo quiero medir la frecuencia, y si quiero medir la frecuencia, yo tengo que tomar los extremos, no la parte vertical, sino la parte horizontal, ¿no? La frecuencia es la inversa del tiempo, y por lo tanto yo puedo ubicar, miren, si estoy acá abajo, yo me puedo poner en el centro, ahí, ya me ubiqué en el punto cero, acá en el centro. Si yo me muevo por acá, yo con este botón, o con esta opción, centro la señal, ¿no? Punto cero, 90, 180 y 360 grados. Ok, entonces yo de aquí, en esta posición, ¿no? En esta posición, yo podría hacer una medición con los cursores, ¿no?
antes de ir acá a Browse, yo quiero mostrarles los cursores, ¿no? Por ejemplo, los cursores horizontales o los cursores verticales para medir los voltios por división. Yo no me interesa por ahora los voltios por división, y lo que quiero es medir la frecuencia de manera manual. Yo ya sé que la frecuencia en este caso, miren, es 20 kHz, ¿no? 20.01 kHz. Pero yo quisiera medirlo de manera manual, ¿no? Utilizo los cursores, ¿no? El cursor X, que es la división por tiempo. Entonces yo agarro, me ubico, ¿no? Yo sé que este es el punto principal, entonces muevo el cursor de arriba, miren, acá, un cursor de arriba, y me ubico acá en el eje principal, ¿no? Por ejemplo, acá, vamos a hacerlo ahí. Luego, ¿dónde termina el ciclo? El ciclo termina acá, ¿no? No termina acá. Acá empieza otro, ya estamos en la cresta, pues ahí, por ejemplo, ¿no? Y se fijan, y acá automáticamente me hice la frecuencia de 20 kHz. Miren acá, 20.01, 20.04, porque este es de manera automática y este de manera manual. Ahí están viendo. Si yo me muevo, miren cómo varía. Yo me muevo por acá, ya la frecuencia varía. Yo quiero medirlo de manera exacta, ¿no? Me muevo donde termina el pulso o la onda, ¿no? El flanco de subida y el flanco de bajada. De esta manera, visualmente yo ya sé que es 20.39 kHz o 20.390 Hz, muy cercano a lo que les hablaba. De esta manera, para eso existen los cursores, pero también puedo medir los voltios por división para ver cuánto voltios por división es. Por ejemplo, aquí hemos dicho que los voltios por división, ¿no? Es 2 voltios, ¿no? 2 voltios por división, ahí están viendo, ¿no? Y aquí justamente vemos, ¿ves? ¿Vieron acá? Más 1 y menos 1. Me cambia. Entonces, si yo mido de cresta a cresta, yo tengo cerca de los 2 voltios, aquí más abajo, los 2 voltios por división, ¿no? Lo que les hablaba, ¿no? Más o menos ahí, ¿no? Más o menos por ahí. Tenemos los 2 voltios por división. Ok, para eso exhiben los cursores. Entonces yo, por ejemplo, ahí, yo podría tener los cursores ahí, ambos cursores, ¿no? Y yo podría tomarle, ya no un screenshot, sino podría tomarle un salvado de la onda. Miren lo impresionante. Yo ya salvé la onda ya. Ahí ya la salvé. Entonces, ¿cómo yo puedo salir de aquí? ¿No? Incluso tener otra señal del generador. Vamos a ir a otra señal. Vamos a ir a una señal triangular, ahí por ejemplo. Y yo quisiera ver la señal que he guardado y ver la configuración y todo. Entonces voy acá a Browse, miren, Browse. Voy a Waveform Browse, es decir, para ir moviéndome y ver la forma de onda que grabé, que era la anterior, la analógica. Y ahí ven, ahí pueden observar la señal que hemos capturado, pero ya no como plana, es una señal ya que yo la puedo manipular. Miren, incluso los cursores los puedo mover. Miren, lo impresionante, la verdad que me sacó de cuadro esto, porque yo podría, miren, incluso yo podría tomar la configuración y volver a remedir de una señal que es plana, pero plana entre comillas, porque yo puedo mover la configuración y tomar una medida más exacta como ejemplo, ¿no? Entonces, una cosa es el screenshot y otra cosa es salvar la forma de onda, como les hablaba, ¿no? Voy a salir de aquí, ¿no? Salimos de aquí. Y regresamos a la señal triangular. Ok, ya hemos visto eso de acá. Y finalmente el zoom, por ejemplo aquí, el zoom, yo puedo hacer un zoom de la señal. Si yo tengo una señal, por ejemplo, vamos a ir al generador de señales acá. Vamos a ver que tenemos este es la señal senoidal, ¿no? Lo que les hablaba. Vamos a ir a la señal senoidal. Yo puedo desde aquí hacer un zoom de una parte de la señal. Por ejemplo, de acá a acá, ¿no? Yo estoy haciendo un zoom acá, ¿no? Por ejemplo, yo lo quiero hacer más pequeño, ¿no? Y quiero tomar desde la cresta, de cresta a cresta, de la cresta positiva a la otra cresta más cercana, ¿no? Entonces yo ya los tengo de este extremo a este extremo, ¿no? Entonces yo podría hacer un zoom de esa parte y luego verla acá, ¿no? Esta es la señal que yo ya la veo más agrandada acá, ¿no? Para eso existe el zoom. La verdad que es muy, pero muy interesante poder trabajar con el zoom. Y acá a la derecha tenemos otra barra de trabajo. Por ejemplo, tenemos aquí, estoy deteniendo la señal, ¿no? Yo ya de aquí ya no me muestran los bordes porque ya la detuve, pero también puedo darle play, ¿no? Y ya tengo la señal. En la medida que me muevo siempre aparece la señal y la señal está disparada con un trigger acá, ¿no? Hay un trigger acá, ¿no? Que lo vamos a ver luego. El add es de automatic para con un solo botón poder
autodetectar de manera automática la mejor señal que pueda captar en la pantalla y se pueda ver, ¿no? La señal, la A. Lo que les hablaba, ¿no? Yo puedo estar acá y puedo llegar al punto medio y centrar la señal con este punto, un círculo y un punto en el centro. Yo me puedo mover ahí. O incluso puedo aumentar, ¿no? Los voltios por división. Miren acá los voltios por división. Ojo con el detalle. Voy acá a canal 1. Y en el canal 1, acá, puedo yo hacer los cambios que yo deseo. Por ejemplo, acá me dice 500 milivoltios por cada división. Cada división es 500 milivoltios. Si yo me muevo hacia arriba, voy cambiando, ¿ve? Amplío la señal para poder medirla, ¿no? Por ejemplo, acá me pongo en el centro. Si yo lo bajo, voy cambiando a 500, lo bajo, ¿ve? A 1 voltio por división, ¿no? De esa manera yo puedo hacer medidas en función a los voltios por división. Para eso sirven el más y el menos, dependiendo del canal que hemos seleccionado. Acá el canal 2 lo hemos deshabilitado, por lo tanto no lo tengo activo. Y el canal 2 solamente tengo el canal 1, por eso es que el canal 1 sí me permite ampliar o reducir los voltios por división. Eso es por un lado, el 50% es lo que les hablaba. Y luego de acá, ¿qué más tenemos? Tenemos el trigger, ¿no? El trigger que me permite mover dependiendo de la configuración de vida, ¿no? Por ejemplo, acá yo me puedo mover y salgo ahí ya salí del punto de disparo, ¿no? Vamos a regresar acá. Yo me puedo mover rápidamente con Fast acá, Fast Move, un movimiento rápido, o también le puedo dar un movimiento lento y se va a mover pero más lentamente la señal, miren. Pero ahorita lo que quiero es, vamos a regresar a Fast, lo que quiero es ponerlo el 50%, acá me pongo acá al 50% y ahí ya lo detuve, ¿no? Ahí se dan cuenta, el trigger, yo ya lo detuve y ahora nuevamente le doy slow y miren, me muevo lentamente, ¿no? No me puedo mover rápidamente y si yo quisiera le podría dar un movimiento rápido, ¿no? Ahí por ejemplo, ahí estoy en movimiento rápido y me puedo mover rápidamente sin ningún problema. Ahí están viendo, un movimiento rápido sin ningún problema. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos el generador de señales que ya le hemos explicado. Dentro de las opciones de generador de señales tenemos la señal senoidal, la señal cuadrada, ¿no? La señal triangular, ¿no? La señal triangular. Podemos modificar la amplitud, los voltios de pico a pico, podemos modificar el offset o el pulso, el duty cycle de pulso. Solamente el duty cycle de pulso está para una señal cuadrada, más no para el resto de señales, eso es normal. Tenemos la señal diente de sierra, tenemos otra señal diente de sierra, ¿no? Invertida, ¿no? Voy a cambiar acá la funcionalidad para aumentar, ¿no? El tiempo, la señal, cuando la señal sube, y no solamente ello, voy a darle la temperatura y el color, y ahí lo pueden observar, miren, la temperatura del color, ¿no? Interesante, ¿no? Ok, entonces, ¿qué más? Tenemos, ¿qué otra opción tenemos? Por acá tenemos en escalera, ¿no? De subida. ¿Qué más tenemos? Tenemos la media onda, ahí está, podemos observar la media onda, ¿no? La media onda. ¿Qué más tenemos? La media onda. La onda completa, ¿no? Todo el pulso completo. Pulso completo. Tenemos luego exponencial, ¿no? De subida, ahí están viendo, exponencial de subida. Tenemos ringing, una señal que va variando en el tiempo. Vamos a darle un 50%, a ver qué pasa, ahí. Yo ya la detuve, están viendo, yo ya le detuve la señal. Miren, ¿no? La verdad que es impresionante. Y no solamente ello, ¿qué más tenemos? Vamos a ir por acá. Una señal especial, ¿no? Acá vamos a ver si ahí lo podemos ver mejor. ¿Qué más tenemos? Una señal para ser aplicada, por ejemplo, ¿no?
Esta señal la podemos aplicar, por ejemplo, a un amplificador de audio y ver si este está funcionando o no. Vamos a hacer 50%. Ahí están viendo, miren. La señal la podemos aplicar a un amplificador de audio y ver. ¿Qué más? Tenemos otro tipo de señal en sincronía igual. Muy, pero muy interesante. Si se fijan, 5 hasta 15 diferentes tipos de señales. La señal de EDC, ¿no? La señal de EDC, acá yo puedo generar una amplitud y darle un offset. Luego de ello, ¿qué más tenemos? En la parte inferior tenemos algunos puntos importantes. Por ejemplo, tenemos acá al lado izquierdo el canal, como les hablaba, el canal 1, el canal 2. El canal 1, que es el amarillo, ¿no? El amarillo que es la línea de acá. Vamos a poner acá una señal senoidal, por ejemplo. Vamos a poner una señal senoidal. Ahí. Y si es una señal senoidal, miren, algo importante. Voy al canal 1. Si yo le quiero deshabilitar, la desaparezco. Ya no está. No está en el canal 1 y el canal 2. Ahí están los dos canales. Aquí le voy a dar habilitar el canal 1. Ya lo tengo habilitado. ¿Qué más tengo? La atenuación. Muy importante es que la señal que está acá esté tal cual como figura, ¿no? Acá en este caso está en 1x, ¿no? 1x también, ¿no? 1x, ¿no? Y tienen que configurar lo mismo acá a 1x. Si es de 10x allá, la atenuación lo ponen en 10x, pero la punta no me soporta 100x, así que lo vamos a dejar en 1x, ¿no? En modo de acoplamiento, DC solamente es para señales digitales. Como es una señal analógica, yo tengo que cambiar esto a AC, ¿no? Y de aquí yo le doy el automático para que lo detecte de manera automática. Y ahí está, la señal pura, ¿no? Está muy ahí, por ejemplo, en 50, que es lo estándar. Ahí está. Puedo subir y bajar, ¿no? O el tiempo por división lo puedo modificar muy rápido. La verdad que me encanta este equipo. Me encanta este equipo. El Duty Cycle, que no se toma en cuenta acá, la frecuencia sigue siendo la misma, 20 kHz. Esa frecuencia, como les decía, la podemos variar, ¿no? Vamos a llevarlo a 100, a 80, por ejemplo. 85, vamos a llevarlo a 85, 85, 80 y 80 y vamos a llevarle 82, 83. Entonces, acá está la frecuencia 83 kHz, ¿no? 83 kHz, ¿no? Ahí están viendo la misma frecuencia, 83 kHz. Ok, entonces yo puedo modificar por canal, ¿no? La atenuación, habilitar el canal, cambiar la atenuación, el modo de acoplamiento, si es digital o analógico. Si utilizan una señal de diente de sierra, cualquier otra señal que sea distinta a la digital, tiene que poner AC. Bueno, el FFT display, que probablemente lo veamos en otro video, eso es parte de otro video que probablemente lo hagamos. Y el límite del ancho de banda. Acá viene la parte importante que les decía, ¿no? Si yo tengo una sola señal, llego hasta 350 MHz, ¿no? Del ancho de banda. Pero si yo habilito los dos canales, ¿no? El canal A, el canal 1 y el canal 2, ahora miren, ya no puedo habilitar, ¿no? El ancho de banda a 350 porque se divide 150 para cada uno o 20 para cada uno. Yo puedo tener 150 para uno y para el canal 2 le puedo tener el ancho de banda de 20, ¿no? Por ejemplo, yo tengo los dos canales, uno está en 150 y el otro está en 20, pero ninguno de los dos, al habilitar los dos, no se pueden configurar para 350. 350 solamente está disponible cuando uno de ellos está activo, nada más. Entonces vamos a deshabilitar el canal 2, ¿no? Y ahora en el canal 1 yo ya puedo llegar a 350 MHz, lo que les hablaba, ¿no? Interesante, ¿no? Eso es con respecto a los canales. Tengo acá el horizontal, yo puedo modificar. Acá yo puedo cambiar, como les decía, cambiar, ¿no? Los voltios por división. Si yo quiero modificar el tiempo por división, lo veo acá en horizontal, ¿no? Y acá puedo cambiar, miren, estoy en 10 microsegundos, voy a pasarlo a 1 microsegundo. 1 microsegundo. Si yo quisiera pasarlo a 10 milisegundos, miren, 100 milisegundos, perdón. O lo puedo poner de manera automática, que es la mejor opción. En otras palabras, desde aquí yo puedo modificar dependiendo del canal. Si yo tengo el canal 2 habilitado, yo puedo modificar acá el canal 2. Vamos a dejarlo en canal 1.
dejarlo en 10 microsegundos. Y esto es una opción interesante y la verdad que no lo he utilizado. Es cambiar el modo de la resolución a una alta resolución, ¿no? Yo puedo manejar resoluciones de 9, desde 8 bits hasta 16 bits. Obviamente una mayor resolución de 16 bits va a tener una mejor definición a la hora que capturemos o veamos la señal. Vamos a dejarlo ahí. El generador que ya lo hemos visto. Y finalmente el Fast Move, que es para movernos, ¿no?, lenta o de manera rápida, ¿no? Ahí está en Fast Move, ¿no? Me muevo rápidamente o me voy moviendo de manera lenta, ¿no? Ahora, acá hay un tema del trigger, ¿no?, que me había salteado. Yo puedo cambiar el trigger a auto, a single, ¿no? En single yo ya no puedo modificar esto, porque está en single, está detenido. En normal sí, ¿no? En normal sí. Pero, de preferencia, el trigger hay que dejarlo en auto. El tiempo de subida y el tiempo de bajada, miren, acá estoy en el centro. El tiempo de subida en el trigger, acá hay el tiempo de subida, la señal sube, desde este punto sube, ¿no? Desde aquí la señal sube, y aquí yo puedo darle un filing, es decir, el tiempo, el disparo en el flanco de bajada. Acá se está disparando en el flanco de bajada, ¿no? A eso hace referencia. Vamos a dejar en Racing. El tipo de canal, el disparo a nivel del canal es este de acá, el T, lo que ya le hemos explicado. Y finalmente la supresión, que la verdad que no he investigado para qué sirve esto, pero bueno, no creo que tenga mucha incidencia. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas adquirir esta impresionante herramienta FNIRSI, el modelo DPO S350P, aquí en la descripción de este video te estoy dejando el enlace directo para que puedas adquirirlo. Y si no quieres adquirirlo, de repente podrás ver algunas características más importantes que hemos descrito en este video. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no tú seas la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber, para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBWOW. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.